A ver, seamos honestos. ¿Qué significa de verdad una calificación? Hoy vamos a meternos de lleno a un tema que, de una forma u otra, nos ha marcado a todos, la evaluación del aprendizaje. ¿Alguna vez han sentido que una calificación es injusta? ¿Como que no captura para nada lo que de verdad se aprendió en el proceso? Bueno, pues es una sensación súper común y resulta que el problema no es personal, sino de cómo está montado el sistema. Y miren, no es solo una percepción. La doctora Yolanda Edith Leiva Barajas lo pone así de claro. Muchas veces no es que haya mala intención, sino que falta una verdadera cultura de la evaluación. Y esa ausencia, inevitablemente, nos lleva a prácticas que pueden ser subjetivas, superficiales o hasta sesgadas. Muy bien, entonces vamos a desmenuzar esto. Para empezar, lo primerito que tenemos que hacer es cambiar el chip, cambiar nuestra perspectiva, porque la evaluación es muchísimo más que solo poner un número o una letra en un papel. Y aquí está el verdadero corazón del asunto. La evaluación, en su esencia, no es un juicio final. Piénsenlo así, es un proceso sistemático, como una investigación, para entender qué está pasando, para poder tomar decisiones y, lo más importante de todo, para mejorar. El objetivo final no es juzgar, sino impulsar el crecimiento. Entonces, ¿qué hace que una evaluación sea buena de verdad? Primero, que no es improvisada. Es un proceso sistemático y bien planeado. Segundo, su misión es entender a fondo una realidad, no solo verla por encimita. Claro, implica hacer un juicio de valor, pero uno basado en criterios objetivos y claros para todos. Y, lo repito porque es clave, todo esto está orientado a tomar decisiones para una mejora continua. Ese es su único fin. Ok, si la meta es mejorar, ¿qué herramientas tenemos a la mano? Vamos a pensar en los siguientes conceptos como si fueran la caja de herramientas indispensable para cualquier buen evaluador. Miren esta analogía que me parece genial. El entrenador contra el juez. La evaluación formativa es el entrenador. Es la que te acompaña durante el partido, te da feedback en tiempo real para ajustar la estrategia y mejorar sobre la marcha. En cambio, la sumativa, ese es el juez. Llega al final del partido, ve el marcador y da un veredicto sobre el resultado. Ambas son importantes, pero cumplen funciones totalmente diferentes. Y ojo, esto es crucial. Para que la evaluación formativa, la del entrenador, realmente funcione, no puede ser una ocurrencia. Necesita un plan, un marco conceptual que nos ayude a anticipar cuáles son las dificultades más comunes que enfrentan los estudiantes. O sea, se trata de prever los baches en el camino para poder ayudar a sortearlos. Este proceso es, en realidad, un ciclo súper dinámico. Primero, se analiza la tarea a fondo. Después, se identifican esas dificultades típicas. Luego, se recoge información, se interpreta, y aquí viene lo más importante, se da retroalimentación a tiempo. Y el ciclo se cierra cuando se adapta la enseñanza con base en todo lo que se aprendió. Es un diálogo constante, una conversación entre quien enseña y quien aprende. Ahora pasemos a otra pregunta fundamental. ¿Quién tiene la batuta para evaluar? Porque tradicionalmente pensamos solo en el profesor, pero el panorama actual es mucho, mucho más rico y complejo. En la evaluación moderna podemos decir que hay tres agentes principales. La autoevaluación, que es cuando una persona valora su propio trabajo. La coevaluación, que es la que se da entre pares, entre compañeros. Y la heteroevaluación, que es la más tradicional, donde alguien externo, como un profesor, evalúa el desempeño de otro. Vamos a ponerlo en blanco y negro con ejemplos súper claros. La autoevaluación es, por ejemplo, cuando un estudiante usa una rúbrica para revisar su propio ensayo antes de entregarlo. La coevaluación pasa cuando los miembros de un equipo se dan feedback unos a otros sobre su aportación a un proyecto. Y la heteroevaluación, pues es el modelo clásico, el maestro evaluando al alumno. Integrar las tres, créanme, enriquece muchísimo todo el proceso. Perfecto. Ya tenemos los conceptos, las herramientas, los agentes. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo juntamos todo esto para diseñar evaluaciones que de verdad tengan sentido y que ayuden a aprender? La respuesta está en un concepto que es una verdadera joya, la evaluación auténtica. La idea es tan simple como poderosa. La evaluación debe parecerse lo más posible a los desafíos que se enfrentan en el mundo real, en la práctica profesional. Se trata de medir lo que una persona es capaz de hacer con lo que sabe. Y esto significa que ya no es suficiente con memorizar y repetir datos. La evaluación auténtica exige que el estudiante actúe, que use su conocimiento de manera eficaz para resolver problemas y llevar a cabo tareas que tienen un significado real. Es, en pocas palabras, demostrar la competencia en plena acción. Entonces, ¿cómo podemos medir esa competencia en acción? Bueno, pues una de las herramientas más efectivas y completas es el portafolio.
Pero ojo, no es simplemente una carpeta donde se guardan trabajos, es mucho más que eso. Miren, un portafolio bien hecho no es un archivo de a ver qué cae. Es una colección deliberada, intencionada, de trabajos. Es una muestra que se junta con un propósito bien definido. Pero quizás su elemento más poderoso es que debe incluir espacios para que el propio estudiante reflexione sobre su trabajo, su proceso y sus logros. Y esta estructura en 3 fases es simplemente brillante. Primero, el portafolio de trabajo, que es formativo, como nuestro amigo el entrenador, para ir diagnosticando y mejorando. Luego, el portafolio de evaluación, que es sumativo, como el juez, para documentar que se cumplieron los objetivos. Y finalmente, el portafolio de presentación, que es una verdadera celebración del mejor trabajo, la muestra del nivel más alto que se alcanzó. Y ya para ir cerrando, regresemos al problema con el que empezamos. ¿Cómo hacemos que todo esto, todas estas herramientas y conceptos, logren que la evaluación sea de verdad útil para todos? Al final del día, la pregunta se reduce a esto. ¿Evaluamos para juzgar o evaluamos para aprender? Este análisis nos deja claro que, aunque a veces se necesita certificar, el verdadero poder de una buena evaluación está en su increíble capacidad para impulsar el aprendizaje. Y para que eso pase, para que la evaluación sea realmente útil, tiene que cumplir con 3 condiciones que no son negociables. Tiene que ser transparente, justa y equitativa. Cuando todo mundo conoce las reglas del juego y los criterios son claros, el proceso puede por fin cumplir su verdadero propósito, que es la mejora. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Cómo le hacemos para crear esa verdadera cultura de la evaluación? Y no solo en las escuelas, sino también en nuestros trabajos y hasta en nuestras vidas. Una cultura donde la retroalimentación deje de ser vista como un juicio y se convierta en lo que realmente es, el motor del crecimiento.